Creo que va así esto. Amén. ¿Cómo estamos en esta mañana? Dios los bendiga. Es una bendición estar aquí en su casa. Amén. Un gozo poder estar compartiendo la palabra nuevamente con ustedes. Y sé que el día de hoy vamos a ser bendecidos con su palabra. Amén. ¿Cuántos han venido listos para recibir la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios tiene poder, el poder para transformar, para liberar, para darnos una vida nueva. Amén. Entonces tenemos que venir a la iglesia con una expectativa de que Dios va a hacer algo. Amén. Tenemos que tener una expectativa cuando venimos a la casa de Dios. Amén. Tenemos que venir con un corazón listo para recibir lo que Dios va a depositar en nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu presencia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque te estás moviendo en este lugar, en cada corazón. Gracias por la obra que has empezado, que el día de hoy, Señor, vas a seguir obrando, Espíritu Santo. Yo oro por cada corazón y cada mente, que el día de hoy, Señor, podamos recibir tu palabra y que tu palabra pueda producir fruto en nuestra vida el día de hoy, Señor. Que nos levantamos en fe, que podamos en esta mañana responder a tu palabra en fe, Señor. En fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues en esta mañana quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, Juan capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1. Y no sé si me haría el favor los hermanos de la cabina, si pueden apagar los monitores que están aquí, se los agradecería. Muchas gracias. Juan capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Y aquí vamos a leer acerca de la sanidad de un ciego. Amén. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondiendo él, dijo:
aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les dijo, no sé. Y ahí vamos a parar. Entonces, en esta mañana quiero que veamos o vamos a ver a través de la palabra de Dios que en este pasaje de la Biblia nos habla de una curación o una sanidad de un hombre que había nacido ciego. No había perdido la vista a través de su vida, sino que había nacido de esa manera. Era ciego de nacimiento. Y los discípulos de Jesús querían saber por qué este hombre había nacido ciego. Ellos querían saber por qué había nacido ciego. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? Y en el versículo 3 nos dice que Jesús respondió diciendo, no es que éste pecó, ni que sus padres pecaron. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos quieren ver la obra de Dios manifestarse en su vida? ¿Cuántos quieren ver la obra de Dios en sus vidas? Amén. Sabes que no es suficiente saber la palabra de Dios, no es suficiente para mí saber de sus promesas, sino yo quiero que sus promesas se manifiesten en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi salud. Amén. Yo quiero que esas obras sean manifestadas en mi vida. Entonces dice aquí que este ciego, dice aquí que había nacido así, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces Jesús nos dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Amén. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, Jesús. Dios envió a su hijo. Amén. Y dice la palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos dice que Jesús es enviado por Dios. Amén. Y todos sabemos que Él vino a morir en la cruz. Todos sabemos que Él vino a perdonar nuestros pecados, que vino a darnos vida. Amén. Pero también vino a hacer las obras de Dios. Amén. Vino a hacer la obra de Dios. Entonces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Ahora, que nos lleva a una pregunta. ¿Cuáles son las obras de Dios? Es muy importante poder distinguir cuáles son las obras de Dios y cuáles son las obras del diablo. Amén. Eso es muy, muy importante. Y vamos a estar viendo eso. ¿Cuáles son las obras de Dios? Si vamos al si vamos al capítulo 3, versículo 8 de ese mismo libro, Juan, capítulo 3, versículo 8,
Dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora quiero que nos enfoquemos en la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. Este hombre había nacido ciego por causa del pecado, no del pecado de él, no del pecado de sus padres, sino del pecado desde el principio. Amén. El pecado de Adán y de Eva. Amén. Este mismo versículo nos dice que el diablo peca desde el principio. Amén. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó todo perfecto. No había enfermedad. Amén. No había todas las cosas malas que hoy existen en el mundo. Amén. Dios hizo una obra maravillosa. Si leemos el libro de Génesis en la creación, después de que Dios crea todo, dice, y era bueno. Y creó la luz y era bueno. Y creó los animales y era bueno. Todo lo que Dios creó en el principio era bueno. Pero cuando el pecado entró al mundo, amén, entró la muerte y entró la enfermedad y entró el odio y entró todo lo malo que existe. Amén. De hecho, vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí está hablando de Adán, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces el pecado trajo maldiciones. El pecado trajo maldiciones al ser humano. El pecado es trajo enfermedad, y la enfermedad no es obra de Dios. Es por eso que dije en el principio, es es tan importante conocer cuáles son las obras del diablo y cuáles son las obras de Dios, porque aún tristemente hay mucha gente en la iglesia que cree que la enfermedad viene de Dios, que Dios envía una enfermedad para probar tu fe, para hacerte más fuerte, para que puedas ejercer, para que puedas crecer, y eso es mentira. Amén. Dios no es el autor de la enfermedad. Si Dios nos quiere enseñar algo, si Dios quiere fortalecer nuestra fe, lo hace a través de su palabra. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Si Dios quiere hacer tu fe crecer, sabes que hay un versículo en la palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabes que cuando educamos a nuestros hijos, golpearlos o pegarles, amén, no les va a enseñar a hacer lo correcto. Amén. Esa no es la manera de educar a nuestros hijos, sino es enseñarles con palabras. Esto es lo que tienes que hacer.
Amén. Y Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. Entonces el pecado trajo maldiciones sobre el hombre y la enfermedad no es obra de Dios, sino es obra del diablo. Pero ¿qué crees? Hay buenas noticias. Amén. Dice su palabra, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Y quiero decirte en esta mañana que hay esperanza en Jesús. Tenemos esperanza en Jesús. Él es nuestra esperanza. Amén. Tenemos esperanza en Jesús. Y es por eso, porque tenemos esperanza, por eso podemos creer o tener la fe para sanidad. Por eso podemos creer en la sanidad. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Y es por eso que tú y yo podemos creer en lo sobrenatural. Es por eso que tú y yo podemos creer en esta mañana por un milagro en nuestra vida. Amén. Porque cualquier cosa que el enemigo quiera traer a tu vida, quiera traer a tu familia, a tus hijos, ¿qué crees? Si tú y yo creemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sabes que Jesús destruye la obra que el enemigo quiere hacer en contra de ti. Amén. Y tú y yo tenemos que pararnos firme en la palabra de Dios. Dios no es el autor de la enfermedad. Voy a volver a decirlo, Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no manda enfermedades para probar tu fe, no manda enfermedades para procesarte, no manda enfermedades para hacerte fuerte. Amén. El diablo es el autor de todo mal. Amén. De todo mal. En el versículo 4 de Juan capítulo 9, vamos a regresar a Juan capítulo 9. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y la untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en el versículo 6? Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y la untó en los ojos del ciego. Entonces, lo que vemos aquí, amén, la manera que Jesús sana a la manera que manifestó esta sanidad, amén, yo creo que en todos los milagros que hizo Jesús, los hizo de diferente forma. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por haberlo en diferentes formas, porque muchas veces podemos poner a Dios en una cajita y decir, lo va a hacer de esta manera. Amén. Y no, Dios obra de diferentes maneras. Amén. Dios obra de diferentes maneras. Y en esta situación, lo que hace es que escupe en tierra y hace lodo y lo pone en sus ojos.
el método que Jesús usó fue el método original de la creación. Amén. Fue el método original de la creación del hombre. Vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 para ver a qué es lo que me refiero. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jesús, amén, regresó al método original de la formación del hombre. Vemos que este hombre, ¿qué pasó? Nació ciego. Amén. En el vientre de su madre, amén, salió ciego. Amén. ¿Y qué crees? Aunque haya salido, podemos decir, del vientre, sin Dios haber terminado con él, Dios llega en este momento y dice, y termina la obra que él empezó en sus ojos. Amén. Terminó dándole su vista, regresándole la vista o terminando más bien, porque nunca tuvo vista, nació ciego, pero terminó la obra que debería haber sido terminada en el vientre de su madre. Amén. Y sabes que esta historia me da, me da tanta fe porque sabes que no importa, muchas veces podemos poner límites a Dios, amén, dependiendo en la situación o la enfermedad que uno puede tener y podemos limitarnos, pero aquí dice la palabra que aún si nace ciego, Dios puede restaurar su vista. Amén. No hay nada grande, no hay nada imposible para Dios. Pero lo que hacemos nosotros es que engrandecemos el problema, engrandecemos el reporte del doctor más grande que nuestro Dios. Tenemos que engrandecer a nuestro Dios y cuando engrandecemos a Dios en nuestro corazón, nuestro problema se vuelve pequeño. ¿Por qué? Porque Dios es mayor. Amén. Hace poco cantábamos el nombre de Jesús, que es mayor sobre todo nombre. Amén. Sea el nombre de cualquier enfermedad, el nombre de cualquier diagnóstico, el nombre de cualquier problema, cuando cantamos o cuando decimos su nombre es mayor, hay que recordar eso. Amén. Que su nombre es mayor que cualquier nombre de enfermedad. Su nombre. Y hay sanidad en su nombre. Hay salvación en su nombre. Entonces Jesús terminó la formación de la creación de este hombre que nació ciego. Amén. La obra de Dios que hizo a través de Jesús no solamente fue una obra de salvación, sino que vino a restaurar al hombre a su creación original. Amén. Dios envió a su Hijo Jesús para restaurar al hombre a su creación original, como Él lo había creado. Amén. Y una de las cosas que restauró, de muchas que puedo decir, es la relación entre Dios y el hombre. Tú y yo ahora podemos tener una relación con Dios por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, hay un versículo en la Biblia que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. Qué gran amor y qué gran obra hizo Dios. ¿Para qué? Para poder restaurar la relación con Él. Amén.
volvió a conectar la señal, ¿no? Que podemos nosotros usar para poder conectarnos a Dios en oración. Amén. Entonces, Jesús vino a hacer, amén, las obras de Dios. Amén. Y quiero decirte en esta mañana que Dios quiere restaurarte, que Dios quiere, que Dios tiene el poder para restaurar tu hogar, que Dios tiene el poder para restaurar tu matrimonio, que Dios tiene poder para restaurar tus pensamientos y tus sentimientos, porque muchas veces vemos nomás la Biblia y vemos restauró los ojos o la vista de este hombre. Amén. Pero sabes que Dios puede restaurar también en tu vida, sea lo que sea, Él puede traer restauración. Amén. Él puede traer restauración. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras que el enemigo ha plantado sobre tu vida. Amén. Para que su plan no se lleve a cabo, sino que el plan de Dios se lleve a cabo en tu vida. Amén. Ese es el Dios que servimos. El versículo 7 sigue diciendo, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba mendigando? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y voy a terminar con esto. Aquí vemos que Dios le cambió la vida a este ciego. Amén. Le regresó un propósito en su vida. Le dio un propósito en su vida. Amén. Vino a restaurar su vista. Amén. Y sabes que a través de este milagro, él, la gente que lo conocía, la gente que lo había visto, sabes que la Biblia nos dice que él era un mendigo. Y sabes que al sanar Jesús a este hombre le quitó esa identidad. Él ya no era un mendigo. Amén. Él ya había sido transformado por el poder de Jesús. Amén. Y sabes que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús, Él nos ha dado una nueva identidad. Él nos ha quitado la identidad de mendigo. Amén. Él nos ha dado una nueva identidad como hijos suyos y dice que la gente que lo conocía, lo reconocieron y le dijeron, no es este el que se sentaba mendigando. ¿Sabes qué? Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, hay un cambio notorio en nuestra vida. Amén. Hay una manera diferente en la cual nos comportamos. Hay una manera diferente en la cual hablamos. Y sabes que la gente que está alrededor de nosotros va a ver este cambio. Amén. Alguna gente, ¿verdad? Todos venimos de un pasado diferente. Amén. Pero yo estoy seguro que gente que nos ha conocido queda asombrada con el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y dicen de la misma manera, que no era este hombre, que no era esta mujer. Amén. Y ahí es donde tú y yo
tenemos la oportunidad de decir, yo soy, amén. Pero ahora he sido transformado por el poder del evangelio. Ahora mi vida ha sido transformada. Ahora mis ojos han sido abiertos a la verdad de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios. Tú y yo tenemos, amén, la oportunidad de decirle al mundo quién es el autor, amén, del cambio radical que hay en nuestra vida. Amén. Que es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la responsabilidad de guiarlos al nombre de Jesús, de guiarlos al Salvador que es Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesús su Salvador, yo quiero decirte en esta mañana que Jesús quiere restaurar tu vida, que Jesús quiere perdonar tus pecados, que Jesús quiere devolverte la vista. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por la enseñanza que nos has dado, Espíritu Santo, a través de esta historia de este hombre. Y yo quiero abrir el altar para cualquier persona que se encuentre en una situación como ese hombre, una necesidad, una sanidad. Yo quiero pedirle a Víctor y a Jessica y a mi esposa si pueden pasar y si tú tienes una necesidad en esta mañana, si tú cargas con una situación, si tú necesitas que Jesús destruya las obras del enemigo, tal vez puede ser un problema matrimonial, un problema en tu cuerpo, una sanidad, sea lo que sea. El día de hoy Jesús puede cambiar tu vida como la hizo con este hombre. Si tú no has aceptado a Jesús, Él puede cambiar tu vida el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, que la obra que tú empezaste en nosotros no la has terminado, Señor. La obra que tú empezaste en ese ciego no la habías terminado, Señor. Llegó el momento cuando tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús pudo terminar la obra que tú empezaste en él, Señor. Y yo sé que hay personas aquí en las cuales tú has empezado una obra, Señor. Tal vez personas que han estado esperando como este ciego, que estaban esperando el tiempo del Mesías, estaban esperando el encuentro con Jesús. Y llegó el momento, Señor, que la obra que tú empezaste en este ciego, la terminaste, Señor. Y yo declaro que el día de hoy, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, aquellos los cuales tú has empezado una obra que pasan en este momento, Señor, tú obras en su vida, Señor. Tú obras en su vida, Espíritu Santo. Gracias te doy, Espíritu Santo, por esta iglesia. Gracias porque tú has empezado una obra en esta iglesia. Tú has empezado una obra en este ministerio, en la vida del pastor Juan. Tú has empezado una obra, Señor, y tú continúas haciendo tus obras en este lugar, Señor. Y tu obra es traer restauración y sanidad, traer esperanza, Señor. Gracias porque no solamente, Señor, podemos conocer tus palabras, tus promesas a través de tu palabra, sino que tú manifiestas tus obras en nuestras vidas.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a tomar este tiempo para orar. Si tú no has pasado, pero tú ves a tus hermanos aquí enfrente, yo quiero que tú extiendas tus manos a ellos, Espíritu Santo, y ora por ellos. Intercede por ellos. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí, por tus hijos, porque el día de hoy se han acercado confiadamente al trono de tu gracia para tomar lo que legalmente les pertenece por el sacrificio y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo declaro el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas y que tu Espíritu hace la misma obra porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de para siempre, y las mismas obras que tú hiciste en el pasado, las mismas obras de las cuales leemos en tu palabra, las haces hoy en el año 2025. ¿Por qué? Porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, porque tú no cambias, porque tus palabras, tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Todo obstáculo, toda mentira, todo engaño del enemigo, fuera en el nombre de Jesús. Fuera de los corazones, fuera de las mentes y de los pensamientos. Y damos lugar a la palabra de Dios. Damos lugar a la verdad de tu palabra para que tu palabra venga y dé fruto en nuestra vida y para que nuestro fruto permanezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias.